Bien, José Luis Espert, bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Bien, creo que tenés un agradecimiento. Sí, quiero agradecerle muchísimo a la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán por haberme dado a principios de año el premio a Juan Bautista Alberdi a la valiente defensa de la libertad. La verdad que un agradecimiento tardío, pero... Y felicitaciones a su presidente, José Guillermo Godoy, un joven abogado brillante de Tucumán, que es el que la preside. ¿Te la dieron por ser economista de Macri? Pregunta para romper el hielo. ¿No? ¿Cómo no eras? ¿No sos economista de Macri? No, ya está debidamente aclarado por mí en diversas oportunidades y más por carta documento al señor Navarro y a C5N. Y además el mismo Macri lo ha desmentido y todas las autoridades del partido lo hicieron. Fue una maniobra para castigarlo a Macri, digamos, como yo compartí un evento con un economista de Macri. Y Carlos Melconian, que estuvo la semana pasada acá, bueno, dijeron... Melconian es liberal, yo soy macrista y armaron una ensalada ahí para castigarlo a Macri. Fue una operación contra Macri en realidad, pero yo no voy a permitir que nadie use mi nombre para operar contra nadie ni a favor de nadie. Yo soy yo en el mundo, nada más. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Pedí el derecho a réplica. Primero la coyuntura, después el mediano plazo, si es que se puede mirar el mediano plazo en la Argentina. La emisión de bonos de hoy, que muchos colegas expertos en temas económicos, periodistas digo, dicen que fue muy bueno, que tuvo buen resultado, que baja la expectativa de evaluación. ¿Qué te parece? No, yo diría, la expectativa de evaluación no tiene absolutamente nada que ver con la colocación de deuda. Es más, te diría, si el gobierno va a colocar deuda en dólares... que en el futuro puede llegar a ser deuda externa, porque este bono bien puede terminar en manos de un no residente, cualquier análisis elemental de tipo real de cambio de equilibrio te va a decir que vos, si tomaste mucha deuda externa o tomaste deuda en dólares, esa deuda tenés que repagarla. Para repagarla y generar los dólares y no exista la famosa escasez de dólares que siempre existe, acá aparece, como la tierra del desierto, vas a tener que devaluar. ¿Cómo generas dólares si no devaluás? Entonces yo diría, colocar deuda bajará la probabilidad de evaluación de hoy, de cara a las elecciones del 25 de octubre, pero te sube la probabilidad de evaluar en el futuro, porque de algún lugar tienen que salir los dólares para pagar esa deuda en dólares. Con lo cual, la colocación de bonos de hoy es parte del plan Kicillof aguantar hasta octubre, diciembre. Claro, sin duda que el gobierno está... A ver... más allá de lo normativo, hablemos del terreno de lo positivo. Yo te diría, es claro y es obvio que un presidente no puede arriesgarse a tener una crisis cambiaria de acá al 25 de octubre, es obvio. Y cualquier presidente que estuviera en lugar de Cristina va a hacer todo lo posible, hasta lo imposible, para no tener una crisis cambiaria. Y esto forma parte de esa inteligencia de no tener una crisis cambiaria antes del 25 de octubre. Y creo que tienen chances de lograrlo. Aquí, la crisis cambiaria, ¿a qué se le llamaría? ¿A que el dólar oficial se sincerara? Hoy leía un análisis de un colega economista, Jorge Ingaramo, de Córdoba, que planteaba que hoy los precios, si tuviéramos que tomar el aumento de precios, hoy podríamos decir que está blanqueándose un dólar a 11 pesos. Digo, si uno seguía por el aumento de precios. Con lo cual... digamos, un sinceramiento de la variable cambiaria sería mover este dólar oficial en el que ya nadie cree. Digo, generarle un sinceramiento hacia dónde o hasta dónde crees. Porque en la respuesta, es la respuesta que esquivan, dicha así, Melconian, Frigerio, Bain, Blecher, todos hablan de cómo van a abrir el cepo, pero también advierten que se puede venir... como le llaman los economistas, un overshooting fenomenal, un costo para los trabajadores enorme. Vos estás planteando varias cosas en realidad. Vos empezaste preguntándome en qué consistiría una crisis cambiaria, o cómo es una crisis cambiaria. ¿Cómo sería hoy una crisis cambiaria? Una crisis cambiaria, y estamos teorizando, para la gente de mala fe que puede estar viendo este bloque, no estamos diciendo lo que va a pasar, sino teorizando. Una crisis cambiaria hoy sería que la brecha se te dispare de 60% de la que tenés hoy, llegás a una brecha del 200%, entonces vas a tener que devaluar.
el dólar oficial, y no va a ser una devaluación de 9 a 11, como comentaba recién, sino de 9 a 20 a lo mejor, para que la brecha sea cero o muy baja. Eso es una crisis cambiaria. Ahora vos planteaste otra cosa. Me parece que planteaste algo así de esta discusión que está dando vueltas sobre el cepo, digamos, sí. No cepo sí, cepo no. Y esto me abre la puerta para lo que te voy a comentar en un rato sobre el largo plazo argentino. Mira, yo creo que la discusión que hay sobre el cepo o es una discusión de ignorantes o es de mala fe, pero no hay una discusión buena sobre el cepo. No es sincera por lo menos. No. ¿Es de ignorantes? Si es de ignorantes, es de ignorar que, por ejemplo, de 188 países que tiene el Fondo Monetario, y esto es una información que la tuiteó hoy un economista, Luis Seco, sí. De 188 países que tiene el Fondo Monetario, solamente 22, o sea, poco más del 10%, tienen regímenes cambiarios como el nuestro, con trabas, con restricciones, con dólar dual, ¿verdad? Y esos países son miserables directamente. Angola, Somalia, son países, para que tengamos una idea, de no más de $1.500 per cápita. El nuestro hoy, antes de devaluar, es de $12.000 per cápita. O sea, Argentina tiene un PBI per cápita 10 veces más alto que los países que aplican este tipo de mecanismos. Entonces, ignorar que países indigentes e indigentes intelectuales son los únicos que aplican estas cosas, pues eso, esto es de ignorante. Está bien, pero esta discusión es de mala fe. Déjame decirte por qué puede ser de mala fe también. Que es no levantar la cabeza y decir que el cepo es un dispositivo más de un modelo en decadencia que se viene repitiendo hace medio siglo, donde lo que se dice es que la libertad genera crisis, ¿no? Porque si vos liberás y tenés una crisis, quiere decir que el problema es la libertad. Esa discusión es de mala fe. Bueno, el problema, Miguel Bain, no voy a liberar el cepo para que miles de argentinos se lleven los dólares a su casa. ¿Qué tengo que hacer? Privilegiar los dólares para la producción, privilegiar los dólares que están frenados, creo que 8.000 millones se les deben a los importadores. El tema hoy me da la sensación, a ver si podemos generar una discusión lo más gráfica posible, es que no tenés dólares en el Banco Central y que le estás debiendo a los importadores, le estás debiendo a aquellas empresas que tienen que girar dividendos. Entonces ahí aparece Blecher, me parece, que dice, lo escuchaba en el programa de Willy Cohn el otro día, dice: yo dividiría lo que son los flujos de los stocks. O sea, permitiría el flujo del dólar, pero seguiría con el pie sobre los stocks. Tiene una idea, dice, yo por las dudas haría lo esto. que Blecher dice es, a ver, si puedo darle una vueltita a lo que vos decís. Blecher dice, mirá, acá hay un stock de deuda en dólares, que es la que ha generado la teoría de la escasez de dólares, que es los 8.000 millones de dólares que le debes a los importadores, los 8.000 millones de dólares adicionales que los debes a las empresas que están por girar dividendos y no lo están haciendo. Sí. Está los 2.000 millones de dólares de la deuda externa que no estás pagando como consecuencia del default de la deuda deliberadamente realizado por este gobierno. Bueno, ahí tenés 18.000 millones de dólares. 18.000 millones de dólares y Blecher supongo dice, bueno, acá hay un stock, eso será un gran bono. Intuyo, porque esto ha dado vuelta, un gran bono, lo cual es una alteración del derecho de propiedad fenomenal, una guasada. Bueno, pero otra vez es un default. Ahí se explica por qué no lo quieren decir. Eso es un default. Pero ahí se explica por qué no lo quieren decir. Bueno, ahora, vuelvo a lo que vos planteabas. Bain, Blecher. Las dos discusiones, o son discusiones de ignorantes los dos, o discusiones de mala fe de los dos, o un poco de las dos cosas mezcladas. Pero no puede ser que vos seas tan perdedor o sea tan ignorante de pensar que una medida cavernícola que la aplican países que como no se alimentan deben pensar con los pies, no con la cabeza, como Angola, como Myanmar, los países citados por Luis Seco en este tuit hoy, no puede ser que no se te pueda ocurrir otra cosa que no sea repetir o dudar de que te tenés que salir de ahí. Bueno, porque el cepo es de país indigente. Está bien, pero te paso a la otra, Melconian. Sí. El otro día, el martes pasado, Melconian dijo... Pero más hay otra cosa más conceptual. La gente debería tener derecho de hacer lo que quiera con su plata. ¿Pero qué comprar pasa? dólares, autos... Pero ¿cuál es la teoría entonces del PRO? La teoría del PRO, si ganamos nosotros, por una serie de razones que vamos a ir presentando, la gente no va a entrar en pánico
comprar dólares y vaciarnos las reservas del Banco Central. ¿Y eso cómo se sostiene? Mira, Pablo, Salvo con la buena fe o el ruego. Yo le diría al PRO, si van a liberar el cepo, porque hay una cosa acá que es asimétrica. Es muy lindo poner controles para los controladores o cavernícolas. Ahora, una vez que los pones, no es fácil salirse de los controles. Por eso. Yo soy el primero que te va a criticar un control de algo. Por eso. Pero salirte de un control no es fácil. Yo diría, si quieren liberar el cepo, yo conceptualmente estoy de acuerdo. Ahora, tenés que eliminar el cepo en el medio de un programa macroeconómico de un poder fenomenal como el programa macroeconómico que aniquiló la hiperinflación en marzo del 91. Una nueva convertibilidad, no planteado en términos, digo, en términos de poder, el poder que tuvo. A ver, simbolismo. Acá, la hiperinflación se mató de un día para el otro con un proyecto de ley, con una ley creíble, o sea, pero había toda una sociedad, una clase política, los sindicatos, los empresarios atrás de esto. ¿Vos querés decir entonces o sea, que vos si vas a eliminar el cepo, tenés que anunciar un programa macroeconómico por cadena, con el presidente mirando a la Cámara, con acuerdo político con gobernadores, sindicatos, empresarios, de que acá no se va a emitir más para financiar al fisco, ergo tenés que ir a pedir plata para financiarlo en un déficit fiscal residual que te quede después de un ajuste. ¿El ajuste en qué consistiría? En echar a toda la cámpora y como mínimo congelar el resto del gasto público. Eso es un ajuste para poder financiar un déficit residual con dólares que le puede quitar el desde ya fondo. te digo que eso no va a pasar porque es impracticable. Bueno, yo le diría a Macri, si eso no lo haces, y tenés mucho cuidado con liberar el cepo. El cepo, una vez que se colocó, se elimina con un programa macroeconómico muy serio, muy sólido y muy creíble. Bueno, parece que el cepo fuera la cuestión, pero la cuestión es la inflación. En ese paquete tenés que plantear cómo bajás la inflación a un dígito en 4 años o en 2 años, dijo Macri. En 2 años bajamos la inflación a un dígito. ¿Se puede? A ver, yo no entiendo cómo Argentina, después de medio siglo de prenderse fuego cada 10 años con estas ideas como la de los últimos 12, no le da la cabeza para pensar en hacer algo completamente diferente y se regodea o se da vuelta o se enrolla en el cepo, en bajar la inflación en 2 o 4 años. Vos tenés que bajar la inflación de golpe, vos tenés que salir del cepo de golpe, pero claro, tenés que pensar en hacer otra cosa. ¿Qué es la otra cosa? Bueno, un poco es lo que pensaba, no sé cuánto tiempo tenemos para el bloque, pero te la pensaba graficar esa cosa. Me vas a hablar del gasto público. Algo de eso, Bueno, algo de eso, bien, algo bueno, de eso. Vamos a hacer un pequeño corte ahora, vamos a seguir hablando con José Luis Esper y ya después tenemos la mesa para que planteemos si hubo fraude o no hubo fraude. Felipe Solá dice, me afanaron 192.000 votos. Hoy hablé con Felipe Solá, estaba en Córdoba. ¿Y de dónde sacan ese cálculo? Voy a ver si los expertos en temas electorales de 3 organizaciones no gubernamentales nos lo pueden explicar. Pasemos pausa y José Luis Esper presenta su visión de mediano plazo. Y yo, para pelearme ahí en el corte nomás con él, digo, ¿no se te aplica la teoría de Baglini? Que como estás lejos, no sos economista ni de Macri, vos Baglini presentás era parte del problema, que Dios lo tenga la gloria, digamos. Pausa. Bueno, lo prometido, minuto en el aire. Minuto en el aire. Retomando un poco la conversación anterior sobre eliminar el cepo de golpe o de a poco y bajar la inflación en 1, 2, 3, 4 años, porque hasta he escuchado a algún economista cercano a Scioli que bajaría la inflación a niveles civilizados o internacionales en 4 años, o sea, un periodo de gobierno entero para bajar. Yo digo, ¿qué nos pasa que no podemos mirar un poquito más allá del rabanito debajo de la tierra? No pensar en eliminar el cepo de golpe y pensar en bajar la inflación en 4 años es muy perdedor, es de perdedor. Perdón, y pensar en recibir un shock de inversiones. Claro, encima. Todo eso no cierra sin el shock de inversiones. Es de perdedor, es seguir repitiendo. Bueno, yo hace un par de años... Sí. Te traje este gráfico, que ahora lo voy a dar vuelta. Señor director, lo voy a dar vuelta, voy a escribir un poquito ahí. Este gráfico lo que muestran son las crisis de Argentina del último medio siglo. A ver si lo podemos... Y son todas crisis de financiamiento del fisco. El Rodrigazo, con el récord histórico de déficit fiscal. Sigó, con el segundo récord de déficit fiscal. El previo a la hiperinflación. El 2001-2002. Y hoy. Hoy ya estamos con un déficit que es el tercero más alto de los últimos 50 años, en los cuales Argentina tuvo ya 4 crisis por las mismas razones. Crisis de financiamiento del fisco. ¿Y qué es lo que se repite? Te lo voy a dibujar acá. ¿Qué es lo que se repite en este medio siglo de crisis? Sí. Lo que yo diría un triángulo vicioso. No un círculo, sino un triángulo. A ver. Lo voy a dibujar acá, el triángulo.
Acá tenemos la crisis, ahora lo voy a dar vuelta para el señor director y que la gente lo vea. Crisis, acá yo diría tenemos la recuperación del gato muerto. Ah, esa es la teoría expert. No sé, ponele, Bueno. ponele. Y acá el deterioro. Ajá. Recuperación del gato muerto. Lo voy a mostrar acá. Mientras vos... Ah, bueno, dale, ahí está. Sí. ¿Lo pueden tomar bien? Ahí Es fácil. Bueno. En los últimos 50 años, Sí. Argentina, en este gráfico que yo te describía Sí. recién, Sí. hemos vivido una crisis, Sí. ponele, para no irnos tan atrás, la hiperinflación. Sí. La crisis de la hiperinflación, viene la recuperación después de la hiper con el plan de convertibilidad. ¿Por qué le llamás de gato muerto? Porque está muerto, porque ahora vas a ver que luego del 99 viene el deterioro. ¿Y qué vino en el 2001-2002? La crisis. ¿Qué pasó en el 2003? La recuperación. Ahora, ¿por qué del gato muerto? Porque de 2011 ya dejamos de crecer, estamos en el deterioro. Yo digo, evitaremos otra vez una crisis para volver a salir y tener la recuperación del gato muerto. Yo digo, en los últimos 50 años, este es el triángulo vicioso de Argentina. ¿Por qué ese triángulo vicioso? Porque no para de licuar gasto público con grandes devaluaciones en el medio de la crisis, para luego de pasada la crisis y pasada el miedo, en el medio de la recuperación del gato muerto, volver a poner el gasto público en un nivel impagable. Y por si fuera poco, una economía completamente cerrada al comercio. Bueno, en la recuperación... Ahora... O sea, hay que salir de acá. Ya, está bien. ¿De acá qué tenés que hacer? Sí. Tenés que vivir abierto al mundo comerciando. Argentina está para venderle cosas al mundo. Está bien, pero en esto, y en esto con no un te van a Estado decir... que gaste... Pero déjame decir Sí. lo que hay que hacer para dejar de tener estas discusiones de infradotado, cepo sí, cipo no, y un periodo presidencial para bajar una inflación. Yo Vos trato tenés que ir de... al comercio y tener un Estado pagable. José Luis, yo trato de conectar lo que vos decís que se debe hacer con lo que los candidatos dicen. Sí. Trato de unir las distancias. Entonces, vos estás planteando ahí que hay que abrirse al mundo, pero también, obviamente, que hay que eficientizar el gasto. ¿No? Hay que bajar el gasto público, no gastar de la manera en que la Argentina gasta. Entonces, ¿qué te dicen? No hace falta. Vamos a hacer el gasto vamos a hacer el gasto más eficiente, vamos a frenar la corrupción. Pero nadie plantea un plan de gasto público de ajuste, porque eso conduce al ajuste. Entonces, ¿cómo cierran las cuentas? Te dicen por el shock de inversiones. Porque va a venir un tsunami de inversiones y eso va a permitir de a poquito y sin sangre corregir ese triángulo vicioso. Esto. No, yo te diría, sin correcciones, no sé si sin sangre, la verdad que hablar de sangre con lo que está sufriendo hoy la gente me duele en el alma, pero sin correcciones importantes no te van a volver las inversiones. A ver, no por la cara bonita de Macri o eliminar el cepo acá, te van a tirar la plata por la cabeza al punto tal que la brecha se te derrumba a 0%. Yo lo que digo es, Argentina está otra vez, por quinta vez en medio siglo, en una situación que si no hay grandes cambios, acá teníamos en una crisis para volver a repetir lo mismo. Yo creo, y este es el triángulo vicioso. La manera de salir de ese triángulo, y esto aplica al plan de inflación cero de Helvar, a la tablita Martínez Dios, a lo que hizo Greenspan en el 83, al plan austral y al plan de convertibilidad también, y hablar los últimos 12 años, tenés que hacer otra cosa. Tenés que poner a la maquinaria argentina a venderle cosas al mundo, agro, petróleo, agroquímicos, siderurgia, lo que sea. No dejar de sustituir importaciones, las pavadas de textiles y juguetes que nos protegemos para eso, el populismo industrial. Dejar de subsidiar a Tierra del Fuego, que si no puede producir lo que produce, que no produzca. Hacemos otra cosa en Tierra del Fuego que no sea una industria inviable. Además de vivir entonces del comercio, tenés que tener un Estado pagable por los impuestos que la gente puede pagar. Este Estado, más allá del déficit, que es otro problema, es impagable. No vas a bajar nunca la evasión impositiva con esta presión impositiva, porque además la gente, de vivir en Argentina como esclava pagando impuestos, ve que la oligarquía que vive del gasto público se la roba la plata, o lo de la provincia de Buenos Aires te crees que es. Se robaron la plata, por eso no hay obra. ¿Qué el fondo hídrico? Se fumaron... a ver, hoy la recaudación, Pablo, son 230.000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto era en el 2002? 35.000 millones de dólares. La recaudación ha crecido 200.000 millones de dólares y tenés la provincia más importante de Argentina inundada. Pero eso la robaron en pala, o sea...
Hay gente que pesaba el dinero acá, pero ellos se lo masticaron directamente a eso. Gracias. Buenas noches.